Buenas noches, doctora. Aquí le habla el alumno Gianluis Augusto Vargas Ríos. En esta ocasión voy a hablar sobre el caso 3, las protestas y manifestaciones en el Perú. Reseña de organización. En los últimos años, las protestas y manifestaciones en el Perú han reflejado un profundo descontento de la población frente a los problemas económicos, sociales y la calidad democrática de la democracia. La destitución del presidente Pedro Castillo y su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022. Descendieron una crisis política de sus disturbios en los países, la región del sur, históricamente marginada, ha sido especialmente propensa a las protestas. La falta de reconocimiento, las muertes durante las manifestaciones y el uso de la fuerza policial ha suscitado debates sobre los derechos humanos y la calidad democrática. El resumen del contenido se enfoca en las protestas y manifestaciones en el Perú, especialmente resaltando la crisis política de diciembre del año 2022, desencadenándose una destitución del presidente Pedro Castillo y sus intentos de disolver el Congreso. Estos eventos revelaron una profunda insatisfacción y desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones gubernamentales, siendo la región sur del país históricamente marginada un epicentro de las protestas, utilizando la fuerza por parte de las autoridades y la falta de reconocimiento a las muertes durante las manifestaciones y exclusión en las áreas de decisiones políticas nacionales, exacerbando la tensión social. Se destacaba la necesidad de abordar causas profundas de las protestas, enfocándose en la participación ciudadana, transparencia gubernamental y la rendición de cuentas para fortalecer la democracia. Requisito 1. Contexto de la organización. En este medio, persistentes protestas y manifestaciones en el Perú marcadas por el enfrentamientos violentos con la policía, un saldo trágico de más de 50 personas fallecidas, la crisis han pasado de las regiones provinciales a la capital Lima. Organizadas en conflictos, revelaciones con la marginación política, económica y habitantes que provienen de la sierra. Los protestantes reflejan una profunda frustración con la democracia peruana. Las manifestaciones critican la creciente brecha de los ricos y los pobres, así como entre la capital y las zonas rurales, argumentando la democracia a beneficiar a una pequeña élite, mientras que deja rezagada la mayoría. Requisito 1 del análisis durante y luego del siglo XX. El análisis de filosofía del derecho abarca desde el surgimiento y reconocimiento del filosófico hasta el siglo XX. Durante el siglo XVI, XVII, XVIII, Perú experimentó una influencia escolástica medieval a través de los misioneros académicos, dando lugar al neomedialismo filosófico que buscaba reconstruir las doctrinas filosóficas en esas épocas. A lo largo del siglo XX, la filosofía del derecho del Perú mantuvo un enfoque filosófico y naturalista que vio la influencia del positivismo jurídico destacados en lugares como Villarán y León. Barandirian representaron los cambios de las perspectivas desde las naturalistas hacia el positivismo. El positivismo en el Perú. Durante la República Aristotélica en el Perú, también conocida como el segundo civilismo, que abarcó finales del siglo XXI y las principales del siglo XX. El positivismo experimentó un desarrollo excepcional. Bajo el mandamiento de Nicolás de Piero, se permitió la cierta libertad de la instrucción de nuevas ideas como parte del proceso de la modernización del país. El positivismo encontró un terreno proporcionado en el periodo, respaldando por la conformada de hacendados, comerciales, mineros, banqueros, estrechos lazos del imperialismo inglés. El requisito 2 vemos el análisis de la teoría jurídica de Miro Quesada. Miro Quesada se destaca como un proveniente exponente de la filosofía del derecho, siendo notorio su rol como filosófico teórico práctico, como ideólogo un partido político, en circunstancia inusual en el contexto local. Sus análisis de la norma jurídica divergen en las opiniones previas a sostener esta una proposición de prescripción. Su obra analizada abarca 7 ensayos sobre la filosofía del derecho, organizaciones de 3 sesiones, axiología jurídica, epistemología jurídica y lógica jurídica. A través de esto destacada importancia de fundamentar las normas, especialmente los derechos humanos. En su enfoque de la lógica jurídica, Miro Quesada la considera una lógica mística híbrida, compuesta por lo tanto de lógica formal ordinaria como una lógica deótica. El contexto de la inferencia lógica jurídica señala en la lógica jurídica que debe estar vista como una teoría de deducción jurídica, diferenciándose del planteamiento clásico, explorando también el sector del derecho justo, abordando la interpretación de sus obras. Requisito 1.3, análisis de la realidad de la aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada.
El análisis de la realidad peruana y la aplicación de la teoría del derecho justo de Miro Quesada se destacaba en la existencia de un régimen político en el Perú, enfocándose en la baja calidad de democracia como la clave de los problemas y especialmente las protestas y las manifestaciones. Desigualdad social que se representa como una raíz de los desafíos, vinculadas al mal funcionamiento del sistema democrático que resulta una oportunidad de desigualdades, marginación y exclusión. La situación actual marcada por la destitución del presidente Pedro Castillo, disturbios reflejan una crisis de política y democrática. Se subraya la importancia de abordar la desigualdad funcional donde aquellos excluidos participarán en democracia, quienes son los motivos legítimos de cuestionar el sistema. Aplicación de la teoría del derecho de Emilio Quesada. La aplicación de la teoría de Emilio Quesada se revela como una herramienta significativa para analizar las complejidades jurídicas, éticas, presentes de las protestas en el Perú. Emilio Quesada, en su obra El ensayo de la fundamentación racional de la ética, propone un enfoque que va más allá de la formalidad del derecho, incorporando aspectos éticos y de justicia cruciales durante el momento de la agitación social. Se pueden evaluar los principios de asimetría propuestos por Miro Quesada para determinar la equidad de demandas y acciones durante las protestas, así como aplicar sus condiciones de fundamentación y analizar las situaciones gubernamentales que cumplan con dichos principios y eviten la arbitrariedad. La perspectiva hermenéutica de Miro Quesada, expuesta en ratio, interpretado en el ensayo de hermenéutica jurídica, puede utilizarse para abordar conflictos normativos, contradicciones legales durante la protesta y su teoría que ofrece un marco sólido que puede contribuir a la comprensión y resolución de conflictos en el contexto social y los complejos de las aplicaciones de los expertos en ética, el derecho de organización y los derechos humanos. Requisito 1.1. Conclusiones. Las conclusiones y propuestas para la mejora del derecho peruano. El estudiante destacar en la corriente filosófica Manuel Atienza subraya la ubicuidad del derecho de la vida cotidiana, señalando que este convierte jurídico todo lo que interesa. Atienza aboga por la introducción del activismo moral como la contribución para mejorar el derecho peruano y el objetivismo que implica los oficios morales, que pueden fundamentalmente, mediante criterios racionales que permiten determinar una corrección de incorrección, defendiendo la posición frente al positivismo. Se separa conceptualmente derecho y moral. Atienza sostiene que cargar el concepto de derechos en los elementos morales es esencial, vinculado a la esencia jurídica objetivamente correcta, no contingente. Esta propuesta busca elaborar y fortalecer la relación entre el derecho y la justicia en el contexto jurídico. Recomendaciones. Se recomienda lo siguiente: abordar las protestas y manifestaciones en el Perú se centran en diversos aspectos clave que sugiere establecer mesas de diálogo con representantes de sociedad civil, líderes comunales y aspectos tomando ejemplos exitosos de otros países. Además de evaluar la necesidad de reformar políticas económicas y abordar desigualdades injustas, así como fortalecer la educación cívica y ética en la realización de las investigaciones independientes sobre las violaciones de los derechos humanos durante la manifestación y descentralización del poder para promover el desarrollo regional, también consideran los aspectos fundamentales. Finalmente, se sugiere buscar un compromiso internacional y mediación de organismos internacionales y facilitar soluciones imparciales. Estas son las referencias biográficas, doctora, y eso sería todo referente a mi caso número 3.